les pedí que estuvieran leyendo de antemano Romanos 14 al 15, 7 y 1 Corintios 8. Entonces ya más o menos quizás se habrán dado cuenta del tema de lo que estaremos hablando. Pero quiero, y eso es simplemente para ayudarles, pero no se preocupen si no lo leyeron. Está bien, les voy a contar lo que está sucediendo en el pasaje. Vamos a ver algunas cosas puntuales. Ahora les aviso que tengo una introducción larga, ¿sí? Pero el cuerpo del mensaje no es tan largo. Entonces no se preocupen cuando pasa el tiempo y todavía estoy en la introducción. Eso era esperado, ¿sí? No se preocupen, van a poder almorzar a tiempo. Saben, aunque no todos serán infectados por esta pandemia, ciertamente todos han sido afectados por esta pandemia. Y una forma que nos ha afectado es que tomamos más conciencia en acciones específicas que antes ni le prestábamos atención. Por ejemplo, andando conscientemente durante la pandemia. Usamos máscaras y estas cosas van, aunque tenemos protocolos del gobierno que uno debe seguir, pero esto va aún más allá en varios casos. Usamos máscaras aún si no tenemos síntomas, mantenemos una distancia física de otros quienes no son de nuestra propia casa. Nos aseguramos de mantener las manos limpias, especialmente antes de estar en contacto con otros. Resistimos, por más que nos dificulta, resistimos tocar la cara. No quiero nadie mandándome fotitos en las grabaciones de cuando yo me he tocado la cara durante la prédica. No hace falta, sé que lo hago. Respetamos los protocolos de diferentes comercios que han estipulado para su negocio. Esto se aplica no tanto para todos, pero para algunos. Tienen que resistir a hacer chistes morbosos, ¿sí?, acerca del virus. Más por la sensibilidad de aquellos que han quizás perdido un familiar o su familiar está en una situación grave. Se respeta también el deseo del amigo, del vecino, de la familia en no visitarlos por estar en una situación de riesgo de salud. Entonces seguramente tienen alguna familia que les dice nadie pase por la casa, tal persona está más arriesgado. Entonces, esas son algunas cosas que hacemos para que hemos tomado conciencia y ha afectado cómo vivimos. Ahora, todos hemos sido afectados por el farivirus y la hipocresía religiosa, y aún a cierto nivel infectados por esta pandemia de gran peligro espiritual. Pero tal como andamos más conscientes por la pandemia del COVID-19, debemos también andar más conscientemente por la hipocresía religiosa. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy, el aspecto del farivirus, cómo andar conscientemente. Un pequeño repaso de las últimas 2 semanas, las últimas 3 semanas, vimos que el farivirus obviamente es eso de ser infectados como estuvimos viendo Jesús con los fariseos, por eso el farivirus, cómo ellos fueron infectados con hipocresía religiosa. Y hay varios conceptos que son paralelos con la pandemia del coronavirus. Vimos lo que es andar asintomático, ciegos a nuestra propia condición, para lo cual debemos examinarnos bien a la luz de la palabra de Dios. Hay un enfoque en la limpieza externa. Al enfocar en la santidad o religiosidad externa, uno se pierde en el legalismo y se pierde de practicar y experimentar la misma misericordia de Dios. La semana pasada vimos un aspecto paralelo que era imponer reglas para otros. Y eso es nuestra hipocresía personal. Tiene base
lo vimos que tiene una base en una perspectiva errónea de nuestra aceptación en Dios por medio de Cristo, y por ende no aceptamos a otros que no cumplen nuestras reglas, que ni nosotros mismos cumplimos perfectamente. Entonces, la semana pasada empezamos a ver cómo luchar con nuestra hipocresía personal y terminamos viendo que debemos aceptar a otros tal como Dios nos aceptó en Cristo. Y esto nos da un buen momento de contestar una pregunta que surge naturalmente. ¿Cómo es que puedo aceptar a un hermano con quien tengo opiniones opuestas? Si no debo enfocarme en lo externo, pero hay cosas que sí me molestan y hay otro hermano que tiene la opinión opuesta, ¿cómo puedo andar conscientemente junto con otros creyentes que no comparten mi perspectiva? Entonces quería darle un poco de un seguimiento en este mensaje, que lo que vimos la semana pasada, que primeramente debemos reconocer que la hipocresía crea obstáculos en las relaciones con Dios y nosotros y con otros, y también debemos confiar que la sincera dependencia en Cristo nos puede cambiar. Y hoy vamos a ver la tercera acción que empezamos la semana pasada. Debemos practicar una genuina comunión con el Señor y los demás. Entonces, así es como empezamos a luchar contra nuestra hipocresía religiosa, personal. Reconocer que la hipocresía crea obstáculos, confiar en la sincera dependencia de Cristo, y practicar una genuina comunión con el Señor y los demás. Bueno, ¿cómo hago eso? ¿Cómo ando conscientemente ante el Señor y los demás? Hay dos pasajes, los dos pasajes que les pedí que leyeran, nos ayudan a contestar eso. Romanos 14, 1 al capítulo 15, versículo 7 y 1 Corintios 8. Ahora, tengan sus dedos ahí, vamos a llegar luego. Y hay tanto allí que es imposible hacerlo todo en un mensaje y quería darles una instrucción práctica en cómo hacerlo, por eso no nos vamos a meter de profundo, simplemente más explicar lo que estaba pasando. En estos dos pasajes nos enseñan en cuanto a predicar y respetar la libertad cristiana, la libertad de conciencia. ¿Qué es eso? Bueno, es la práctica en las áreas de la vida que la Biblia no trata específicamente, que no nos da una instrucción para o una provisión en contra. Esencialmente llega a ser como un área gris porque parece no ser ni blanco ni negro. Ahora, creemos y podemos ver que la Biblia trata con todo aspecto de la vida, sea el mandato específico o principio en general. Por ejemplo, la Biblia no dice nada específicamente en contra de hacer trampa en una prueba. Pero en principio nos manda a ser personas íntegras, a ser honestas, a no engañar, a no mentir. Entonces, todo eso va en contra de hacer trampa en la prueba. Entonces, así es una forma de que lo abarca, lo habla de un principio general y no un mandato específico. Pero es en la aplicación específica de estos principios generales donde encontramos las áreas grises. Al buscar aplicar principios bíblicos, habrá preguntas sobre algunos detalles de la vida debido a la quizás diferencia de la cultura, del trasfondo, del entendimiento, la madurez o la interpretación. Algunos ejemplos de esto, algunos temas, áreas grises en el pasado, que hoy son casi chistoso haber hablado de ellos como algo pecaminoso. El pelo facial, el pelo en la cara. De hecho, mi padre, él fue criado
en un ambiente donde el candado, lo que se llama esto, era una señal de rebelión. Una universidad bíblica muy conocida, la Universidad Bíblica Moody, había prohibido pelo facial en todos sus alumnos, sí, incluso las mujeres, desde su comienzo, porque era señal de pecaminosidad y rebelión. En mi facultad bíblica no permitían a los alumnos tener pelo facial, excepto si estaban casados. Supuestamente cuando te casabas tenías la madurez de poder manejar una barba, una esposa y una barba. Bueno, pero esta universidad bíblica de Moody, en su centenario, publicaron una foto de su fundador, de L. Moody. Aquí está la foto. ¿Ven el problema? Tiene una buena barba. Otro tema era los naipes. En nuestra cultura, los naipes, por ejemplo en Estados Unidos, se usan para el póker y otros juegos en donde se hacen apuestas. Pero además de eso, el guasón, y aquí hay una foto de eso, el guasón, el Joker, el comodín, tenía la semejanza de el diablo. De hecho, en esta próxima se ve un poco más. Bueno, algunos ahí sí quizás tengan razón. Bueno, acá los que escuchan hay una alarma en el barrio que está sonando. Lamentamos eso, pero suele pasar. Va a ir por un minuto y después se apaga. Acá en Argentina, el truco. ¿Saben que hay varios pastores que no permiten el truco? Simplemente por el hecho de que en el juego se miente, se blofea, se finge tener mejores cartas que uno realmente tiene. Entonces, por esa razón, varios cristianos no juegan al truco. Los cines. Uno no podía controlar las imágenes que eran puestos enfrente de ellos, y era un lugar donde parejas podían aprovecharse de lo oscuro. Entonces, habían iglesias que no decían que los miembros no podían ir a los cines. Mis padres, como misioneros, ellos tenían que firmar un contrato diciendo que no participarían de actividades cuestionables, en el cual los cines, ir al cine era uno de ellos. De hecho, mi padre, mientras que fue misionero, nunca pisó el cine. De hecho, la primera película que yo fui a ver a un cine era porque mi abuela nos llevó a ver la película Aladdin. No este que salió el año pasado, no, el original. Ahora, sí, mi padre, él va, pero él había, y tuvimos esta conversación, ¿por qué? Y su respuesta era, yo firmé que no iba a ir. Ahora es tan diferente porque tenés cines en tu celular, podés ver lo que quieras en la privacidad de tu casa. Entonces la integridad es algo indispensable para el cristiano. Hay varios temas abarcando la música, el entretenimiento, la vestimenta, los pasatiempos, los lugares que uno frecuenta también. En tiempos recientes, interesantemente, varios pastores quienes antes predicaban en contra de la tecnología y los medios sociales, bueno, por necesidad lo están utilizando. Hay otros ejemplos modernos que entran en estas categorías, pero al mismo tiempo quiero ser sensible hacia aquellos con estas convicciones, entonces no los quiero mencionar simplemente al azar. Bueno, las situaciones de los pasajes en Romanos y 1 Corintios son relevantes, son similares. No es la misma situación, pero son muy similares el uno al otro. Los protagonistas y los antagonistas cambian de lugar en cada pasaje. Esencialmente cada pasaje trata con cristianos
débiles y cristianos fuertes. Esto de cristianos débiles y fuertes no se trata de su moralidad o de su fortaleza espiritual contra el pecado, sino que se trata de su sensibilidad hacia el pecado. Aquellos cristianos débiles son los que son excesivamente sensibles al pecado, que aun las cosas inconsecuentes, las cosas ni morales ni inmorales, eran vistos como pecado. Aquellos quienes son débiles son quienes no han aceptado o comprendido plenamente las ricas implicaciones de la gracia y misericordia de Dios. Por ejemplo, los cristianos débiles en Romanos 14 no les había caído la ficha de las misericordias de Dios que Pablo había presentado en los primeros 12 versículos de Romanos. El comentarista Alva McLean explica la diferencia. Los débiles no han agarrado el hecho que la salvación es aparte de toda obra, y el cristiano, cuando está unido con Cristo, deja todo legalismo y ceremonialismo y cualquier otro ismo detrás y está libre. Esa es su debilidad. No comprende ese sistema de verdad. Los fuertes son los que han entrado completamente al descanso en Jesucristo. Y ellos saben que la justificación es aparte de las obras y se han dado cuenta que la libertad en Cristo les ha sido dada y ya están terminados con todas las reglas del legalismo y ceremonialismo para siempre. Son fuertes en el sentido de comprender el significado de la fe cristiana. Los hermanos débiles precisan corrección porque su posición está mal y condenan a otros quienes no están de acuerdo con ellos. Se activan en lo que es el juicio condenador. Pero los fuertes también precisan corrección porque mientras ellos tienen razón en principio, lo han usado incorrectamente en su actitud hacia sus hermanos más débiles, menospreciándoles. En Romanos 14, ese pasaje, los cristianos griegos, los cristianos romanos son los más fuertes. Varios cristianos judíos todavía llevaban en sí la obligación de cumplir la ley. ¿Por qué? La ley era dada por Dios a Moisés. Entonces, si fue dado por Dios, debe ser buena. Las leyes dietéticas, las celebraciones de días especiales. De hecho, Pablo hace una referencia en Colosenses 2:16 a esto. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Entonces, eso era su trasfondo. La ley venía de Dios, por lo tanto, sentían que debían todavía mantenerlo y condenaban a aquellos quienes no los respetaban. Por otro lado, los cristianos griegos, convertidos de la idolatría, entendieron que en Cristo toda ley se había cumplido, no tenían que cumplir las leyes dietéticas y ceremoniales para honrar a Dios, porque eso no les salvó. Estaban libres en Cristo para disfrutar de todo lo que Él les había provisto, con gratitud y honra a Él. Y entendieron que no era libertinaje, no era licencia, no era ahora podemos hacer lo que queramos. No, ellos buscaban honrar a Dios, pero sabían que no era una lista de reglas que debían mantener para honrar a Dios. Recuerdo un desacuerdo con un hermano en la iglesia hace muchos años acerca de su participación en algo que yo consideraba malo. Desde entonces me he dado cuenta, por mi conciencia siendo más educada por la palabra de Dios, más moldeada en la palabra de Dios y la gracia de Dios, que mi posición en esa conversación estuvo incorrecto, estuvo equivocado. Aunque con buena intención estuvo incorrecto. Si tuviéramos esa misma conversación hoy sería algo diferente. Yo le animaría a ser más cauteloso en su participación en lugar de condenar la participación. Ahora, por su lado, me comentó, ya sé lo que pasa aquí. Te molesta porque eres débil en tu fe. Y por eso, bueno, yo tengo libertad en Cristo, entonces no puedes juzgarme.
Eso fue su respuesta. Entonces, mientras mi posición estuvo incorrecto, su actitud menospreciativa, despreciativo de mi conciencia, también fue equivocado de su parte. En 1 Corintios 8 la situación es lo inverso. Los cristianos judíos son los fuertes. La carne del cual habla el pasaje se refiere a la carne ofrecida a ídolos, lo cual obviamente no fue consumido por el ídolo, era un ídolo, no podía hacer nada, pero lo vendían en el mercado después. Entonces los judíos, al saber que el ídolo no era sino un pedazo de material, sea de madera o de algún metal, por ende ellos sabían que no iba a tener efecto sobre la carne. Decían, mira, carnicería del templo, carne descontada, dale. Pero el cristiano griego, quien se había convertido de esa idolatría, le picaba la conciencia. Lo veía mal y le afectaba por su pasada participación en esa idolatría. Recuerdo un compañero de trabajo que también era hermano en la iglesia. No le gustaba ningún tipo de música que sonaba más rockera. Si se parecía en alguna forma similar al rock, ni lo aguantaba. Al conversar esto con otro compañero de trabajo, también creyente, a quien le gustaba la música más fuerte y rítmica, y yo estaba en el medio en cuanto a preferencia y también en el mismo lugar porque estaba sentado en el banco del vehículo en que viajábamos justo entre los dos compañeros. Bueno, el primer compañero le reveló la razón por la que no le gustaba ese tipo de música. No era por la música en sí, sino que le recordaba de su vida pasada sin Cristo. Y él no quería nada que ver con esa vida pasada. Si eres hijo de Dios, te has encontrado en una situación similar o te encontrarás en una situación similar. Como iglesia, no somos un club de personas parecidas, pero somos un cuerpo de individuos con distintos pasados, distintas preferencias, distintas prioridades y distintas pecaminosidades. Dios nos ha llamado a ser unidos en un solo cuerpo, representando Jesucristo al mundo. Entonces, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo podemos andar conscientemente, constantemente practicando una comunión genuina con Dios y los demás? Bueno, cada creyente podemos andar conscientemente en comunión genuina con Dios y los demás cuando aplicamos dos principios básicos a nuestras vidas. El primero es este. Podemos andar conscientemente en comunión genuina con Dios cuando entendemos que el andar en libertad es vivir en obediencia a Dios. Podemos andar conscientemente en comunión genuina con Dios cuando entendemos que el andar en libertad es vivir en obediencia a Dios. Cuando yo uso la frase libertad en Cristo, al cual lo que apunta estos dos pasajes, 1 Corintios 8 y Romanos 14, mucha gente tiene una idea equivocada de lo que quiere decir. Primeramente, la libertad en Cristo, estos temas de área gris, no quiere decir que Dios tiene áreas grises. De hecho, vamos a ver algunos pasajes rápidos aquí, que en Santiago 1:17 nos dice que en Dios no hay mudanza, no hay cambio, no hay sombra de variación. O sea, para Él no hay áreas grises. En Santiago 4:4 nos dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Entonces, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
Y Jesucristo lo dijo así en Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es. Ahora, quizás dices, bueno, yo no estoy en contra de Jesús, entonces soy para Él. Pero para eso, Él sigue. El que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, puedes decir que eres para Jesús, entonces no en contra de Él. Pero cuando no estás sirviéndole, cuando no estás obrando su obra, estás trabajando en contra de Él. 2 Corintios 6, 14 al 16. Tiene presenta cosas opuestas. Dice, ¿qué compañerismo tiene justicia y la injusticia? La luz con tinieblas, Cristo con Belial o demonios, el creyente con el incrédulo, el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré, andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El pastor Miguel Núñez comenta aquí que la idea de observar estos versículos no es probar que para nosotros no existen áreas grises, sino que para Dios no existen tales áreas. Las áreas grises las crean nuestra condición caída y pecaminosa, el pecado que sigue habitando en nosotros. Esto hace que la llenura del Espíritu, la comunión con Dios por medio de su palabra, viviendo en el Espíritu, sea vital en la vida de todo creyente para agradar a nuestro Dios de la mejor manera posible. Entonces, hay áreas grises para nosotros aquí, pero recuerden, Dios no tiene áreas grises. Ahora, la libertad en Cristo tampoco es libertinaje o licencia. En Gálatas 5:13 nos dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y sigue diciendo en el versículo 17 que el deseo de nuestra carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. El tema es si decimos somos libres en Cristo y dejamos que nuestra carne tenga libertad, nos va a llevar mal, porque el deseo de nuestra carne va contra el espíritu. Entonces, le damos rienda suelta a la carne y no va a terminar bien. En Juan 8, Cristo mismo dice que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Primera de Juan 2, 15 al 17 nos dice, no améis al mundo, las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, aún el tener libertad en Cristo no significa que tenemos una licencia, un libertinaje para hacer lo que queramos. Pero, ¿qué es la libertad en Cristo? Primeramente es buscar lo mejor para mi relación con Dios. 1 Corintios 6:12. Dice, todas las cosas me son lícitas. O sea, en estas áreas grises hay una libertad. ¿Sí? Puedo elegir esta opción o esta opción. Hay una libertad ahí, mas no todas convienen. Hay algunas de esas cosas que no van a ser para nuestro provecho. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, no voy a permitir en mi vida, aunque sea un tema de área gris, no quiero permitir en mi vida algo que va a dominarme. También la libertad en Cristo es descansar en lo que Cristo ha hecho por mí y no buscar ser santificado por las obras de la ley.
Colosenses 2, 20 al 23, vimos este pasaje la semana pasada, que si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, los ritmos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, no os sometéis a preceptos tales como no manejen, os gusten ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso. Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. O sea, hay algunas de estas cosas que si quieres hacerlo por voluntad propia, porque para vos en tu conciencia te ayudan a crear una cercanía con Dios, a ayudarte en tu adoración personal, hazlo, está bien, hay una sabiduría allí. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, cuando la libertad en Cristo es, de hecho, descansar en lo que Cristo ha hecho y no sentir una obligación que yo tengo que, de cierta forma, desarrollar y conseguir mi propia santidad, porque puedo descansar en la santidad de Cristo. La libertad de Cristo también es buscar agradarle a Dios y ser más como Cristo en toda área de mi vida. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Una de esas cosas que hacemos aquí en casa, hacemos domingos sin pantalla. Ahora es interesante porque hoy es domingo y ustedes me están viendo y hay una pantalla, y de hecho tengo una pantalla justo al lado mío. Lucas está enfrente de una pantalla, tengo una pantalla aquí con mis notas. Hay muchas pantallas en este domingo, ¿sí? Obviamente varias son por necesidad, pero lo que queremos decir con domingo sin pantalla no es necesariamente que está prohibido mirar una pantalla, sino que el pasatiempo, el entretenimiento que vamos a buscar no va a ser en una pantalla electrónica, a menos que sea un libro, un libro electrónico. Pero en la semana nuestra familia estamos constantemente enchufados, sea los medios sociales, los chicos juegan videojuegos, de vez en cuando yo juego un videojuego, una o dos veces a la semana quizás miramos una película juntos. Entonces pensamos, es bueno simplemente desenchufarnos. Entonces elegimos el domingo, así podemos desenchufarnos y enfocarnos en ahora el entretenimiento. Tenemos que usar nuestra imaginación, tenemos que salir afuera, tenemos que tomar unos mates juntos, tenemos que pasar tiempo quizás jugando algunas cosas en familia. O simplemente descansando. Ahora, ambos, Raquel y yo, venimos de trasfondos donde hay algo ahí en la conciencia, diciendo, el domingo es santo. ¿Sí? Entonces, es una cosa para nosotros, no queremos tratar el domingo como cualquier otro día. Ahí vamos a ver eso en un segundo aquí. Pero hay algo ahí, entonces para nosotros es algo que quizás aplaca un poco esa parte de la conciencia. Estamos tratando el domingo un poco diferente. Pero a la misma vez, hay situaciones en que la meta de ese desenchufe lo hemos alcanzado en la semana. Entonces, ¿qué tal si miramos una película esta tarde? Es domingo. Sí, pero hemos hecho un buen trabajo esta semana en enfocarnos en familia, en no estar tan enchufados, entonces sí, creo que es permisible y no me pica la conciencia, ¿sí? Porque no es un paso para ser más santos. No es, hoy es domingo, vamos a tratarlo bien, vamos a ponerlo aparte. ¿Saben qué podemos y debemos honrar a Dios con todos los días de nuestra semana? Entonces, ¿cómo es que podemos tener equilibrio personal en esta vida? Acá tengo una ilustración, no se rían del arte, con dos versículos que son muy similares. 1 Corintios 6:12, que todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen.
todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Ahora, lo que habla aquí de lo que es lícito, está hablando dentro de las normas expresadas ya por Dios. Entonces, si Dios dice tal cosa es pecado, no lo hagas, no significa, puedes decir, pero todo me es lícito, dijiste todo y todo significa todo, todas las veces, ¿no? No. Estamos hablando de lo que Dios no ha hablado en contra, entonces dentro de los principios y mandatos de Dios, en esa área gris. De hecho, en 1 Corintios 10, el contexto es el mismo que 1 Corintios 8, comiendo carne de la carnicería del templo idólatra. Entonces, a eso, Pablo dice, en esta área gris, todo me es lícito, ¿sí? O sea, tengo permitido varias opciones aquí, pero entonces, imagínense como esto es un triángulo, un túnel triangular. Mi base es todo lo que Dios dice, todo me es lícito. O sea, lo que ya tengo expresado de la palabra de Dios son mis guías, ¿sí? No voy a pasar de eso. Pero de cada lado tengo los límites también. De un lado, tengo no todo conviene, no todo edifica. Entonces, hay cosas en mi vida, y esto viene de 1 Corintios 10:23, entonces está el aspecto de la comunidad, de la vida con hermanos. Entonces está hablando que no todo conviene para otros y no todo edifica a otros. Entonces hay un tema de testimonio. Las cosas que quizás tengo permitido hacer, no los voy a hacer porque me concierne, me preocupa otros hermanos. Y el otro lado es más personal. 1 Corintios 6 habla de una de las cosas que habla fuerte es la pureza sexual. Entonces hay más, no todas convienen, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Es más personal. No le voy a dar el diablo a través de mi aprobación en algo en área gris. No le voy a dar al diablo algo que él puede usar, aun si es algo bueno, que él pueda usar para hacerme de tropiezo en mi propio crecimiento. Entonces, ¿cómo se ve esto? Le aplico en una forma mucho más personal. Acá en casa, y ha sido un patrón en mi vida de no ingerir alcohol. Las veces que lo han sido, ha sido en una torta, sin saberlo, en un helado, pensando, ¿qué es eso? Lo probé, eso es alcohol. Pero no es una práctica de consumir alcohol. Ahora, la Biblia es muy claro, si esto es la base del triángulo, es muy claro que Dios está en contra del embriagarse, ¿sí? Menciona la borrachería como un pecado, y habla en contra también de verle, de desear el vino, de ser controlado por el alcohol. Entonces está esa guía bastante fuerte, pero no dice nada en cuanto y una copa de vino de vez en cuando, aún no emborrachándose. Y Jesús, él no tomó vino, convirtió agua en vino, y Pablo le dice a Timoteo que use un poco de vino de uso medicinal. Son cosas así, entonces parece que hay un poco de un área gris allí. Entonces piénsenla conmigo. Tengo la base, no me voy a emborrachar. Entonces, si esa es la base, todo en todo me es lícito, significa que no voy a tomar un paso que me acerque a algo que yo sé que Dios dice no. Entonces, para mí personalmente no quiero acercarme al pecado.
Por el otro lado, yo no me voy a dejar dominar de ninguna cosa. Entonces, yo no quiero darle a Satanás una munición. Yo no sé si sería un alcohólico, pero no quiero descubrirlo. Cada alcohólico comenzó con un trago. Y yo no quiero ni comenzar con ese. Entonces, por eso, porque sé que Satanás puede usarlo como una munición en contra de mi propio crecimiento y edificación, no le quiero dar esa oportunidad. Entonces, cuando algo tiene la característica de ser adictivo, lo cual el alcohol entra en esa categoría, no quiero ni intentarlo. También del otro lado está el testimonio. Si para mí está bien, si yo le doy una aprobación, significa que para mis hijos estaría bien también. Y lo cual en sus vidas, yo no sé si sería un tropiezo para su crecimiento o no. Entonces es una forma de que yo uso un aspecto, un área gris, el cual yo uso ese triángulo. El triángulo es original mío, entonces si quieren cambiar la forma, está bien. Pero ese manteniendo el equilibrio en esas áreas grises. Personalmente. Y así, buscando glorificar a Dios en todo lo que hago, así es como yo puedo honrar a Dios, glorificarle a Él, andar conscientemente en una comunión genuina con Él. Entonces podemos andar conscientemente en comunión genuina con Dios cuando sabemos que el andar en libertad es obediencia a Dios. Pero también podemos andar conscientemente en comunión genuina con otros cuando entendemos que el andar en amor es servir al prójimo. Tenemos una comunión genuina con otros cuando entendemos que el andar en amor es servir al prójimo. Ahora sí, Romanos 14. Hay esta frase aquí en Romanos 14:15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Esa frase es lo que quiero hacer referencia. En todo este contexto de esta área gris, las decisiones que tomamos, podemos andar en amor o no andar en amor. Y otra vez, cuando quizás algún creyente escuche esta frase, andar en amor, hay ideas equivocadas acerca de eso también. Por ejemplo, uno diría, hay que andar en amor. Me amas aunque no te gusta lo que hago, me tenés que amar, significa que me tenés que dejar hacerlo. Pero el andar en amor no es echar en cara la libertad. Fíjense el resto del versículo 15. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. El próximo versículo 16. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel que por Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Cuando echamos en cara la libertad, mira lo que yo puedo hacer, da una razón que la libertad nuestra en Cristo sea vituperado, mal hablado por otros. El versículo 20 del mismo capítulo, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Cuando echamos en cara la libertad de una forma ostentosa, es malo, es destruir la obra que Dios está haciendo en otra persona. También no es menospreciar al hermano con otra postura.
En el versículos 2 y 3 de capítulo 14 nos dice, porque uno cree ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Ahora, esto no es una discusión entre asado y el vegetariano, ¿no? Se trata de leyes dietéticas judías versus la comida de los griegos. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Tampoco es juicio condenador. Ahí fíjense el próximo versículo, el versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno para su propio Señor está de pie o cae, pero estará firme? Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Ahora, si llega a ese conflicto y le dices a tu hermano que está practicando algo que piensa que está bien, dices, no puedes hacer eso porque me duele la conciencia a mí cuando lo haces. O porque yo soy el hermano débil, no debes hacer eso. Ya eso mismo estás revelando que tú estás del lado equivocado por tener una conciencia débil, el lado equivocado del asunto. Pero y estás juzgando al otro hermano. Y aquí nos dice que no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque ese otro hermano es siervo del mismo Señor. Y donde Dios no ha expresado específicamente, se lo tenemos que dejar a Él. Y esto no es una práctica superficial tampoco. Romanos 14:1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y el versículo 21, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Entonces, lo que estaba pasando, ellos estaban recibiéndole, pero con un motivo escondido. Tal persona tiene un tema con la comida. Vamos a invitarle y le vamos a debatir hasta convencerlo. Le vamos a cambiar su mente. Vamos a educarlo apropiadamente en la palabra de Dios. Dice, no lo hagan. Hay algo que Dios nos ha dado, que es la conciencia. Romanos 2 lo trata como la ley escrita en nuestros corazones. Y es la forma en que el Espíritu Santo usa para guiarnos, para navegar entre lo bueno y lo malo y lo que es mejor. Entonces, imagínate que por tu libertad haces a otro dudar o ir en contra de su conciencia, aun en algo pequeño. Bíblicamente sabemos que la conciencia puede ser enmudecida, puede ser silenciada, y entonces la voz del Espíritu Santo a través de la conciencia se va disminuyendo. Entonces, si le damos oportunidad a un hermano a practicar insensibilizarse hacia su propia conciencia, va a ser piedra de tropiezo, le vamos a hacer tropezar porque ya no está escuchando la voz del Espíritu Santo en su vida. Debemos animar a que una conciencia sea educada, moldeada por la palabra de Dios, no mi opinión o preferencia, sino por la palabra de Dios. Entonces, esas guías. Pero nunca, si algo le molesta a alguien más, nunca debemos animarle pero si está bien, no te preocupes. Si le preocupa, si le pica la conciencia, es algo que se tiene que respetar. ¿Por qué? Si él silencia su conciencia en ese instante, ya comienza la práctica de silenciar esa conciencia. Entonces, dentro de poco, su conciencia no le va a estar declarando y gritando cuando es algo aún más grande.
Y por eso se pierde el hermano. ¿Qué es el andar en el amor? El andar en amor es aceptar al hermano y dejar el juicio en las manos del juez. Romanos 14:3 nos recuerda que Dios le ha recibido. Estamos hablando entre creyentes aquí, ¿sí? Somos todos aceptos en Cristo. Y el versículo 10 al 12 dice, pero tú que juzgas a tu hermano, o tú también, ¿por qué menospreciáis a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. El tema es, Dios es el juez. Él es a quien servimos. De cierta forma, como lo dijo en el pasaje anterior, somos criados de Él, siervos de Él. Entonces, en estos temas, el otro criado no es quien dice, sino es Dios quien habla, quien guía y dice. El andar en amor es vivir para la gloria de Dios. Leamos del 5 al 9. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Porque Cristo para esto murió y resucitó, volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Versículo 18. El que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. 1 Corintios 10:31, el mismo contexto que 1 Corintios 8. Pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, en la forma que nosotros interactuamos con nuestros hermanos, aún con una conciencia más débil, podemos traer gloria a Dios o gloria a nosotros mismos. El andar en amor es edificar y animar a otros. El versículo 13 del capítulo 14. Así que ya no nos juzguemos más unos a otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y el versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. El andar en amor es dar preferencia al hermano. Entonces, cuando hay una situación en donde al practicar nuestra libertad hace que el hermano más débil dude, se insensibilice en su propia conciencia, ponemos una piedra de tropiezo en su camino. Por eso debemos andar en amor, que significa dar preferencia al hermano. Romanos 15. Versículo 1 y 2. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Estuvimos encargados de un ministerio para adictos en nuestra iglesia enviadora. En una situación estaba entrenando líderes de grupos y para esos líderes de grupo habían varios requisitos, uno de los cuales era que durante el tiempo de su ministerio, su trabajo, que estaban ayudando en este ministerio, debían dejar
de consumir cualquier sustancia que sea narcótico o alcohólico. Entonces uno de los que quería servir se acercó a mí y dijo, mira, entiendo perfectamente por qué está ese requisito allí, pero te quería decir que mi esposa y yo de vez en cuando vamos a un restaurante y nos traen una copa de vino, o quizás tomamos en la casa una copa de vino de vez en cuando, pero nunca nos emborrachamos ni nada de eso, simplemente nos gusta el sabor. Entonces, este requisito me está pidiendo que por el tiempo de nuestro ministerio aquí, que ni hagamos eso. Le dije, sí, es exactamente lo que estamos comunicando. Porque al comunicar una aprobación, aún por algo tan pequeño así, con los hombres y mujeres a quienes van a ministrar, va a abrir la puerta para hacer un tropiezo para sus vidas y nunca van a poder encontrar la libertad en Cristo de su adicción. Entonces él su esposa, hablaron, lo oraron y una semana después me trajo su respuesta. Dijo, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer. Si será bueno para nosotros y entiendo que esto va a ser mucho mejor para los hombres y mujeres a quienes estamos ministrando y nos importa más su condición espiritual que nuestro derecho. Eso era un ejemplo increíble de dejar algo que uno pensaba que estaba libre, que tenía cierto permiso, para el bien, en servicio al prójimo. ¿Es la salud espiritual de tu hermano o hermana en la fe tu prioridad? ¿Es más importante que tu libertad de conciencia? ¿Estás conociendo la palabra de Dios más cada día para entender la libertad que tienes en Cristo? ¿Estás manteniendo tu conciencia sensible a Dios en cómo te guía a través de tu vida para crecerte para la gloria de Dios? Cada uno de nosotros podemos andar conscientemente en comunión genuina con Dios y con otros cuando aplicamos estos dos principios bíblicos a nuestra vida. Cuando entendemos que el andar en libertad es vivir en obediencia a Dios, y cuando entendemos que el andar en amor es servir al prójimo. Les animo a obedecer a Dios en la libertad de Cristo y a servir a tu prójimo en amor en esta semana. Padre amado, te pido que nos ayudes a hacer exactamente eso. Ayúdanos a buscar, anhelar una comunión genuina, íntima contigo, Señor, lo cual se refleja y se lleva a también una relación genuina, una comunión genuina con otros. Ayúdanos a ser sensibles a tu Espíritu a través de tu palabra. Señor, conociéndola tanto que nos damos cuenta, ahí nomás, cuando es algo falso, un engaño del enemigo. Pero también nos ayuda a ser sensibles a nuestra conciencia o sensibles a la situación en que la conciencia de otro hermano quizás esté en conflicto y podamos ser de ayuda, de edificación. Y así podemos andar en amor, sirviéndoles, trayendo gloria a tu nombre. Te damos gracias por Jesucristo, en quien tenemos libertad, en quien podemos dejar todo ismo, todo legalismo, ceremonialismo, sabiendo que eso no es lo que nos santifica, sino que podemos vivir para ti, con la vida que tú nos das. Ayúdanos a hacer exactamente eso, a servirte y amarte, al servir y amar a otros.
En el nombre de Jesucristo pido todo esto. Amén. Que Dios les bendiga.